Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, muy buenas noches. 9 del 12, año en curso 2024, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estuve viendo, especialmente con la poca gente con la que dialogo, de que la gran mayoría casi siempre tiene el mismo problema, luego claramente de que le hago mención de determinadas cosas. Muchos de los integrantes del canal siempre tienen problemas con el tema de los resultados. Y los resultados en cuanto a lo que son las artes, sí, espirituales, los ritos del arte, tienen que tener un montón de factores que evidentemente condicionan un resultado. Todo el mundo ya sabe, por el canal que les ha enseñado desde sus primeros videos hasta los últimos, el tema de algunas restricciones que uno tiene que tener, unas abstinencias y demás menesteres para evidentemente abordar una ceremonia, un rito. Más allá de eso, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una persona lleva adelante una ceremonia, aborda una ceremonia conforme a lo debido, teniendo todas las pautas ya establecidas, cumplidas, como la abstención de carne, la abstención de sexo, la abstención de pelea, etcétera, etcétera, y más, etcétera? Todo eso ya está explicado en el canal, todas las condiciones que se deben cumplir, que se aconsejan cumplir, para evidentemente propiciar un mejor resultado de algún tipo de rito que evidentemente esté realizando, ¿no? Bien, ahora, bien, ustedes abordan la ceremonia, comienzan todo el rito, hacen el llamamiento, el espíritu llega, se manifiesta visiblemente o no, se manifiesta energéticamente, etcétera. Manifiestan o verbalizan, ¿sí?, o exteriorizan su intención, le explican, el espíritu de todas formas ya sabe, pero es parte de la formalidad de la ceremonia el expresar lo que uno requiere, y evidentemente uno propone un trueque, un cambio, brinda un tributo y el espíritu acepta o no. Si el espíritu acepta, el espíritu se está comprometiendo a tener que brindar un resultado. Esto es el famoso acuerdo, que también es en cierto modo, como siempre expresé, el tema de los pactos. Un pacto es un acuerdo, ¿sí? O sea que un simple pedido con la aceptación del espíritu es un pacto, termina siendo un pacto. Bien, el espíritu manifiesta que sí a través del método que sea, que el espíritu se manifieste o se exprese, acepta, hay una aceptación del espíritu, y evidentemente tenemos un acuerdo. El espíritu, bueno, evidentemente se va ante el requerimiento del magista. El magista, bueno, se quedará un poco allí en la cámara ritual, terminando de manifestar sus intenciones de un modo mental. Finaliza la ceremonia dando el agradecimiento, despidiendo al espíritu y cierra la ceremonia, cierra el rito. Bien. Ahora bien, el magista llamó a un espíritu, ¿sí? Hizo todos los pormenores habidos y por haber, conocidos evidentemente, y terminó evidentemente la ceremonia. Ahora bien, el magista sintió la llegada, suponiendo que el espíritu no se manifieste de un modo visible, que también es un poco relativo el tema de la manifestación visible, porque todo el mundo dice, yo quiero ver un espíritu, quiero, no sé, lo llamo al espíritu X y quiero ver el espíritu X, conforme se dice que es. Un espíritu puede manifestarse de mil formas. Lo llamamos al espíritu X, que en todo, por ejemplo, todos los magistas en el círculo de ocultismo, todos pueden referir que el espíritu X se manifiesta, por ejemplo, como si fuese, no sé, una manzana o un dragón. Y vos lo llamás, y capaz que viene realmente ese espíritu, pero al espíritu no se le antoja manifestarse de ese modo y se le antoja manifestarse de otro. Entonces, por eso digo que en el plano astral es muy relativo a la forma en que se manifiestan los espíritus, ¿sí? Por ahí te mantienen una forma los espíritus de alto calibre. Los otros se manifiestan como quieren, salvo que haya un requerimiento del magista o una exigencia por parte del magista. Bien. Ahora, llega el espíritu, nosotros los percibimos del modo que fuere, ya sea visual, sensitivo, energético, como sea, percibimos la llegada del espíritu, hacemos todo el requerimiento, hay un acuerdo, despedimos al espíritu, el espíritu se retira y nosotros continuamos con nuestras vidas. Así de fácil es, en cierto modo, una ceremonia. Esto ya cuando se tiene, evidentemente, un vínculo con los espíritus, ¿sí? Pero el protocolo general más o menos es lo mismo. <clears throat> . 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
Evidentemente nosotros estamos buscando un resultado y el resultado muchas veces, sí, para la gran mayoría de las personas, más del 70%, más del 80% no tienen los resultados que quieren o no lo tienen del modo que quieren, o en su defecto el resultado se prolonga en el tiempo y tarda mucho en claramente manifestarse en este plano terrenal. Cuando se tarda mucho en manifestarse es básicamente cuantitativo en base a la ofrenda que vos diste. Si vos diste una ofrenda mínima, bueno, sentate y esperás 2, 3, 5 años, no sé. Si vos diste una buena ofrenda, un buen tributo, bueno, evidentemente deberías tener los resultados relativamente en poco tiempo. Un par de semanas, un mes, 2, 3 máximo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando directamente no tenemos resultados? Ese es el tema, que evidentemente atañe a la gran mayoría. Uno hace un requerimiento, hace todo el llamamiento, el espíritu acepta, toma la carga, se retira, nosotros consideramos que el rito está finalizado. Pero no hay resultados. Bien. Acá hay dos cosas. Uno, que no haya llegado nadie. Sí, y nosotros nos autosugestionamos que sí llegó alguien. Y evidentemente nadie tomó la carga, nadie tomó requerimiento y esto quedó en nada. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Y después está la parte que a mí me encanta hablar de esto, porque en cierto modo hace a la picardía del plano espiritual, como hay picardía en el plano físico, también evidentemente ya hay en el plano espiritual. ¿Qué pasa si el magista no es tan experimentado y al hacer evidentemente un llamamiento, llama al espíritu X, pero en vez de llegar al espíritu X, llega al espíritu Y? O sea, hay una suplantación de identidad, ¿sí? Porque ese espíritu Y sabe que el magista todavía no tiene la capacidad de llamar al espíritu X. ¿Ah? Entonces, y sabe que el espíritu X no va a llegar. Entonces, viene el espíritu X, se hace pasar por el espíritu Y, interactúa con el magista, toma la carga y se retira. Ahí el magista sintió la llegada en espíritu y va a considerar que está todo bien, pero en realidad no está todo bien. Viene un espíritu impostor, en cierto modo atrevido, que suplantó la identidad de otro espíritu. Obviamente el espíritu ese corre un riesgo, porque si viene un espíritu de un muerto, por ejemplo, y suplanta la identidad por un espíritu de alto calibre, y evidentemente puede tener serias consecuencias ese espíritu, porque si el otro espíritu de alta jerarquía toma conocimiento de que hay un espíritu que está suplantándolo, el espíritu impostor va a tener muy factiblemente graves consecuencias. Pero es un riesgo que muchas veces se toma. Hay espíritus que están necesitados realmente de una carga y hay otros que no necesitan carga, pero vienen por malicia, se toman la carga, se llevan la carga y encima se ríen del magista. Entonces, muchas veces, esa es la duda a lo que va el presente material, básicamente sería tratar de saber, ¿sí?, cómo poder discernir cuando realmente llega el espíritu al cual nosotros estamos llamando y nos llega un impostor, un suplantador de identidad. ¿Está? Entonces es un poco lo que quiero básicamente tocar con este presente material en el día de hoy, porque justamente en lo que es el ámbito de la alta magia, la interacción con las entidades espirituales es evidentemente una práctica profundamente arraigada en el conocimiento y la experiencia de quienes evidentemente transitamos estos caminos. Sin embargo, como en cualquier sistema basado en la comunicación con lo trascendental, se presentan desafíos, podríamos decirlo de ese modo, que requieren discernimiento, entre los cuales destaca la verificación de la identidad de los espíritus. Y es normal que así sea, y está fantástico que así sea. Si a ustedes se les hace presente una persona en la puerta de su casa, no la van a hacer ingresar sin tener conocimiento de quién es. Y aunque tengan conocimiento, quizás aún así todo no la permiten ingresar. A nosotros tenemos que tener un conocimiento de con quién estamos interactuando. Y lo mismo va a ocurrir como magistas para con el plano espiritual. Y esta situación, o vamos a ponerle fenómeno en cierto modo, no solo es un riesgo, sino también un aspecto natural en lo que es la interacción espiritual, la posibilidad de que un ente se haga pasar por otro, usurpando una identidad para evidentemente influir o manipular al practicante, ¿sí?
Por lo cual el presente audio básicamente va a buscar arrojar o va a intentar arrojar un poco de luz sobre la problemática, explorando su naturaleza, implicaciones y evidentemente también la importancia de un abordaje ceremonial adecuado, ¿sí? Aunque evidentemente no vamos a mencionar acá el método específico para identificar a los espíritus, eso va a estar en el área de membresía, pero sí vamos a dar muchos tips, ¿sí?, a nivel general, para que la gran mayoría tenga herramientas, ¿sí?, con las cuales evidentemente defenderse ante esta situación. Entonces, básicamente este audio o este análisis va a enfatizar la relevancia de mantener una postura crítica y ceremonial en lo que es la interacción o cada interacción con los espíritus. El tema de la usurpación de identidad en el plano espiritual básicamente se asemeja al engaño en el plano físico. Los espíritus, especialmente aquellos que operan, que interactúan en planos intermedios o planos bajos, pueden ciertamente presentarse bajo nombres o formas que evidentemente no les corresponden. Y esto puede en cierto modo obedecer a diversas motivaciones, ¿sí? Uno, evidentemente, lo que es la manipulación como tal, y es buscar básicamente obtener algo del mago o alterar incluso el curso del ritual. Después tenemos la situación de desequilibrar evidentemente al practicante, generando caos o confusión. Y después están por cuestiones de índole espiritual, como son las pruebas espirituales, ¿sí?, que básicamente son una especie de pruebas o retos que las fuerzas superiores permiten que ocurra para fortalecer la perspicacia del mago, ¿sí? Esa cuestión pícara de ver cómo podemos hacer para solucionar esta problemática. Que en definitiva este canal está muy basado justamente en ello, ¿sí? Ustedes fíjense que yo siempre hago hincapié o exhorto a todos ustedes de que busquen la vuelta de cómo pueden solucionar el hecho de no tener un resultado en el plano espiritual. ¿Está? Ustedes tienen que armar su liturgia, ustedes tienen que analizar. Este es un canal escuela, no es un canal copy-paste como la gran mayoría de otros tipos de canales, de los cuales evidentemente voy a tratar, no voy a hablar. Yo no soy de hablar de otros canales, sino de otros magos o brujos o hechiceros o pseudo magos, brujos o hechiceros. A mí no me interesa. Pero ustedes tienen que crear una perspicacia en sí mismos, ¿sí?, y evidentemente para con el arte que están llevando adelante, ¿sí? Entonces básicamente esta es una situación que plantea un dilema crítico, básicamente, ¿sí? ¿Cómo garantizar que la interacción se realiza con la entidad deseada y no con un impostor espiritual, ¿sí? Entonces, a ver, el ceremonialismo en lo que es la alta magia no es una simple formalidad, en cierto modo, sí, es un escudo también contra el error y a la vez es una herramienta para estructurar la interacción espiritual. Las ceremonias, cuidadosamente diseñadas claramente, son un lenguaje universal que evidentemente permite establecer un vínculo claro y ordenado entre los planos, ¿sí? En lo que es la alta magia como tal, cada espíritu auténtico tiene una frecuencia específica, ¿sí?, por lo cual utilizar nombres exactos, signos y sellos obviamente asociados a la entidad puede ayudar a filtrar interferencias. Las palabras también rituales, no solo, o sea, básicamente las palabras de poder, que son las palabras rituales, no solo activan en cierto modo energía, sino que también disuaden a los espíritus que no vibran en armonía con la intención del mago. Todo esto son tips que les estoy dando para tratar de filtrar este tipo de problemas. La enseñanza principal, como bien manifesté, se las voy a dar a lo que es el área de membresía, pero el área de membresía también va a estar escuchando el presente material y evidentemente debería estar anotando en este momento todo aquello que se está manifestando en el presente audio, ¿sí? Y siguiendo, ¿sí?, este eje temático, ¿sí?, el tema del entorno controlado también es muy necesario para filtrar este tipo de problemas de los espíritus impostores que vienen, se hacen pasar por otro espíritu, se llevan a la carga y evidentemente no tendremos nunca un resultado, ¿sí? Entonces, el entorno controlado básicamente es en realidad un espacio ritual consagrado y protegido, lo cual va a dificultar que entidades no invitadas se infiltren. Para eso tiene que haber una buena consagración y evidentemente debe estar bien protegido lo que es la cámara ritual, con muros entre comillas energéticos, a los fines de evitar
que se filtren espíritus que no deben. Entonces ya con eso los estoy haciendo pensar. La idea es esa, de que piensen cómo pueden generar todo esto para evitar las presentes circunstancias de los espíritus impostores, ¿sí? Otro de los problemas que podrían ser también, por ejemplo, no establecer con claridad la identidad de un espíritu puede tener consecuencias graves, y evidentemente entre algunas de ellas está el tema de que los espíritus impostores pueden alterar la intención original del ritual. Pueden haber incluso engaños prolongados. Si no se detecta el fraude, el practicante puede ser llevado a depender de una entidad con intenciones desconocidas, y posiblemente vos, que estás escuchando el presente material, venís interactuando con un espíritu, ¿sí?, que básicamente viene y se ríe de vos o te da resultados a medias, y no es el espíritu que vos estás llamando. Y capaz que ya hace 6 meses, 1 año, 2, 3 que estás interactuando con un espíritu que no es el que estás llamando. ¿Te pusiste a pensar en eso? Y evidentemente las entidades malintencionadas también suelen también absorber la energía del mago y evidentemente la del entorno. Se llevan la carga y no tenés nada, ¿sí? La clave para evitar también, en cierto modo, estos riesgos, ya como bien manifesté, es el ceremonialismo combinado con la prudencia. Estas son algunas prácticas más o menos formales que pueden reforzar la seguridad en la interacción espiritual, ¿sí? El tema de la purificación personal y del espacio con el uso de parafernalia para quien lo necesite, uso de saumerios, baños rituales, visualizaciones de luz para eliminar energías residuales, lo que es el vanilleo o el vanish, ¿sí? Consagración de herramientas. Las herramientas mágicas, como el atame por ejemplo, o el círculo, deben ser consagradas para reforzar la pureza del espacio. Está para que dentro de ese espacio sagrado y consagrado y protegido no entre un espíritu que evidentemente no haya sido llamado para tal fin. Entonces, a ver, una invocación precisa también, por ejemplo, ayuda mucho. Al llamar a un espíritu es fundamental hacerlo mediante un protocolo que tiene que incluir, como bien manifesté, y voy a iterar nuevamente, su nombre exacto, sigilo, vibración específica, lo que es el cántico sagrado, su mantralización del nombre. Existen métodos también ocultistas que permiten poner a prueba la autenticidad del espíritu, como exigirle que demuestre conocimiento exclusivo o incluso que repitas palabras de poder o responda a una vibración específica que solo la entidad real puede soportar, ¿sí? Pueden ser también, o como bien manifesté, solicitar la presencia de algún mentor o incluso algún patrono o matrona que va a ser básicamente de mediador entre el espíritu que estamos llamando y nosotros. Eso evidentemente también ayuda mucho a que no se filtre ningún tipo de espíritu. Tener un patrón, ¿sí? Nosotros tenemos que ya tener obviamente unos cuantos años de interacción con una deidad. Y en el caso de que la deidad sea verídica y hayamos constatado que es nuestro patrono, nuestra matrona, ellos pueden ser los mediadores y van a ser quienes van a hacer el llamamiento a la cámara ritual, siendo evidentemente un apoyo para el magista. O sea, el magista va a llamar, pero también va a requerir a su patrono o a su matrona que les sea propicia para que la deidad que nosotros estamos llamando sea la que se haga presente en la cámara ritual y no otro tipo de espíritu que se esté infiltrando, ¿sí?, en nuestro lugar de trabajo. Entonces, el fenómeno de la usurpación también obliga al magista claramente a reflexionar sobre las dinámicas éticas y espirituales de lo que es la interacción. ¿Por qué un espíritu recurriría al engaño? ¿Sí? ¿Y qué papel juega el mago en permitir o resistir básicamente estas interferencias? En muchos casos, las entidades que se acercan son un reflejo del estado interno del practicante. Si un mago inexperto o desequilibrado es más propenso a atraer entidades impostoras. Los espíritus no deben ser tratados como sirvientes. Eso también es otro tema, si el respeto mutuo. Establecer una relación basada en el respeto y los acuerdos mutuos fortalece la conexión y reduce el riesgo, evidentemente, de engaño, ¿sí? Ventajas del discernimiento espiritual. Y evidentemente permite establecer vínculos profundos y genuinos con las entidades, una efectividad ritual, que son los resultados del trabajo mágico, también son más confiables. Eso evidentemente permite el desarrollo y la ventaja del discernimiento espiritual, ¿sí?
Y todo esto del tema del discernimiento espiritual también fomenta la intuición y la confianza, ¿sí? Básicamente en el propio juicio. O sea, una especie de conclusión, y que la interacción con los espíritus es un arte que requiere tanto habilidad como discernimiento, ¿sí? Y comprender que existen entidades capaces de usurpar identidades nos recuerda la importancia de la preparación ceremonial y el desarrollo espiritual continuo. Tenemos que tener un montón de herramientas y conocimientos para llevar adelante no solo una liturgia, sino discernir si realmente estamos trabajando o interactuando con el espíritu que nosotros hemos llamado y no sea un impostor, un espíritu que ha venido a usurpar la identidad de otro espíritu, con el riesgo que eso conlleva también para ese espíritu, claramente. Pero en el caso de que se dé la usurpación, estamos interactuando con un espíritu que no nos va a dar un resultado, en su defecto lo va a hacer en muy poca cuantía, o en su defecto evidentemente se va a llevar la carga y no vamos a tener ningún tipo de resultado. ¿Está? Y ahí vamos a llegar a la conclusión de que o esto es toda una mentira, o que la magia no sirve, ¿sí? O que nosotros no servimos y evidentemente dejamos la magia. Algunos espíritus van a ser más pícaros porque si te dan los resultados, aunque no sea el espíritu X que llamaste, son el espíritu Y, si el espíritu Y te da resultados, vos lo vas a volver a llamar y el espíritu les sirve porque también se lleva una carga. Pero después están aquellos espíritus que vienen, toman la carga y se van y no les importa y no vuelven nunca más. Y así van de mago en mago, llevándose cargas literalmente sin hacer nada. ¿Está? ¿Nunca se pusieron a pensar en algo como esto? Bueno, si escuchan y reescuchan el presente material van a tener un montón de tips que lo van a ayudar evidentemente a discernir si realmente están trabajando con el espíritu que ustedes llamaron o no. El tema de las abstinencias, el tema de los conocimientos, las palabras de poder, las mantralizaciones, la vibración. ¿Sí? Hay un montón de cuestiones que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Para justamente ver si ha llegado a la cámara ritual el espíritu que claramente ustedes han llamado, ¿sí? También el tema de tener un mediador también sirve muchísimo. De hecho agiliza todo el protocolo, ¿sí? Lo agiliza un montón tener un mediador, porque el mediador ya está del otro lado, está en el plano espiritual. O sea que para el mediador es un chasquido de dedo y ya está, ya comunicó al otro espíritu y tiene conocimiento si el otro espíritu va a cooperar o no, o en su defecto vendrán ambos a la cámara ritual, ¿sí? Y lo que es el mediador hace un paso a un costado y permite que vos continúes con tu ceremonia con el espíritu que has llamado, ¿sí? Y eso te da a vos la pauta y la seguridad de que estás trabajando con la deidad que vos llamaste, ¿sí? Entonces es de vital importancia el presente audio para que evidentemente nosotros como magistas tengamos la plena certeza, la seguridad y evidentemente resultados que tanto estamos anhelando. Entonces hay realmente muchas cosas que tener en cuenta, ¿sí? Les aconsejaría que practiquen y que lleven adelante, ¿sí? Todos estos tips que se han brindado en el presente audio. ¿Por qué? Porque caso contrario, o no hay un espíritu que tome la carga, evidentemente no tendremos un resultado, o hay un espíritu que se está robando la carga y tampoco vamos a tener un resultado. Esto va a erosionar básicamente la convicción y la confianza del mago que tiene en sí mismo y también en el sistema. Porque por ahí el mago realmente está haciendo todo bien. Lo único que no está dando mella es en que llegue la deidad a la cual está llamando. Por ello el mago hace el 90% de todo el protocolo excelente. Y el otro 10% es que llegue el espíritu que el mago llamó. Y si no es el espíritu, el mago ya directamente no va a tener resultados o lo va a tener a medias. Y ahí viene, como bien manifesté, el tema de la erosión de lo que es la convicción y la autoconfianza. Por ahí el mago va a decir, bueno, realmente no sirvo para esto, o la magia es toda una mentira. Y sin embargo el protocolo que llevó adelante el mago estaba todo fantástico y estaba todo bien. El problema es que los últimos 10% del 100% en total, lamentablemente vino un espíritu que se robó la carga, ¿sí? Se hizo pasar por, ¿no? O en su defecto, por ahí con mucha suerte nos da un resultado muy mínimo al requerimiento del magista, ¿sí? Entonces realmente es algo extremadamente lindo de estudiar
lindo de llevar a cabo, pero también es lindo abrir los ojos y conocer la verdad de que estas situaciones también ocurren en el plano espiritual. ¿Está? También puede ser que el mago no tenga la capacidad de llamamiento, ¿sí? Lo que es las cuestiones de mediunidad, de llamamiento como tal, ¿sí? Entonces yo siempre le digo a la mediunidad el tema de lo vinculo a lo que es la señal de Wi-Fi. El mago no tiene un radio, ¿sí?, de acción de su señal de Wi-Fi suficientemente potente para llegar evidentemente al dispositivo con el cual quiere enlazar, que en este caso es la conciencia del espíritu al cual está llamando. Entonces, como la señal de Wi-Fi del mago es corta, iba a llegar el espíritu que esté más cercano, y aquel que sea más pícaro va a venir y se va a robar la carga y se va a ir, y el mago no va a tener resultados. Y sin embargo el mago hizo todo bien, tuvo sus abstinencias, hizo su llamamiento, mantralizó, etcétera, todo fantástico, vanilló antes y demás, pero no tiene resultado. ¿Y por qué? Por esta simple situación que se le presentó. Entonces tomen en cuenta todo esto que se enseña en el presente audio. ¿Sí? Yo les aconsejaría que escuchen este presente audio una vez, 2, 3, 4 veces, 5 y vayan anotando punto por punto todo aquello que crean y consideren que les va a servir, cómo deben proceder con una correlación, ¿sí?, de actos que tienen que tener en cuenta para evidentemente tratar de reducir las posibilidades de que una situación como esta se le presente a cada uno de ustedes. Así que bueno, espero haberlos hecho pensar bastante ahora. Me imagino que a muchos se les va a derretir un poco el cerebro y es la idea del canal, está fantástico que así sea, porque es así como evidentemente van a crecer, es así como van a evolucionar como magos. ¿Está? Les di tips, ¿sí? Les di cosas bastante importantes que factiblemente no debería dárselas, porque esto es también una cuestión de criterio, de experiencia, pero también de criterio. ¿Está? Estoy seguro de que muchos de ustedes ni siquiera tuvieron en cuenta o la totalidad de todo lo que se dijo, o al menos algunos ítems que se manifestaron no lo tenían en cuenta. Y la idea es eso, ¿sí?, de que ustedes tengan en cuenta todo. ¿Para qué? Para el crecimiento directamente de ustedes, como magistas, ¿sí? Y bueno, lo que es evidentemente el main, o lo principal, que se debe tener en cuenta para discernir en un 100% que es el espíritu el cual yo llamé. Obviamente esto lo voy a pasar a lo que es el área de membresía. Después dejaré en el primer comentario, ¿sí?, el link para el área de membresía para quien quiera suscribirse. Seguramente lo voy a poner en valoración del esfuerzo, ¿sí? Así que bueno, nada, espero haberles sido de utilidad. Espero haberlos hecho reflexionar a todos y cada uno de ustedes. Espero haberlos ayudado con cada uno de los ítems, ¿sí?, o tips que se han brindado en el presente audio, y que evidentemente todo esto los ayude a ustedes a crecer más como magistas y a reflexionar más como un magista, ¿sí? Y esto también aplica tanto a los brujos como a los hechiceros, no en un 100%, porque a ver, yo también estoy en un culto mortero, ¿sí?, y en el culto mortero por ahí es más viable obtener algún tipo de resultado con la carga, pero el tema es cuando estamos con lo que es la alta magia, ¿sí? Llamar a un espíritu de alto calibre no lo hace cualquiera, no es para cualquiera, ¿sí? De 100 personas que estén acá escuchando el presente material, si las 100 personas quieren llamar, por ejemplo, un daimon, y de las 100 por ahí van a llamar con éxito 10 personas, ¿sí? 5 o 10 personas van a llamar con éxito a un daimon, ¿sí? Recuerden que lo que es la alta magia no es para todo el mundo, y no todo el mundo tiene un camino espiritual y tampoco tiene un camino sacerdotal, ¿está? Entonces, mucho menos sacerdotal. Entonces, claramente, pero quizás vos que estás escuchando estés dentro del pequeño porcentaje que sí, y quizás haces todo bien, pero te falta ese simple detalle que en realidad termina siendo de vital importancia, porque de última, ¿sí?, realmente el que lleva adelante, ¿sí?, toda la actividad para que el mago obtenga lo que requiere es el espíritu. Nosotros podemos hacer todo el protocolo bien, el 90%, el 95% del protocolo bien, pero ¿de quién depende? Del espíritu. Salvo que movilicemos energía propia y trabajemos con nuestra propia energía, que eso ya es otro tema. Pero si vamos a trabajar con un espíritu, el que toma el requerimiento y va a trabajar es el espíritu. O sea, ¿de quién depende? De él.
Nosotros vamos a hacer todo bien, pero si el espíritu no quiere o no llega, ya estamos complicados. Y si llega un espíritu que se te roba la carga, también estamos complicados, ¿tá? Entonces quizás vos sos muy buen practicante y tenés madera para ser mago, ¿sí? Pero te falta llegar a ese punto en que no sea un impostor el que llega, sino sea realmente el verdadero espíritu el que llamaste, ¿tá? Entonces, así como no todo el mundo tiene pasta para, no sé, ser neurocirujano, ser psicólogo, ser médico, ser carpintero, ser albañil o lo que fuere, cada cual tiene esa pequeña chispa de magia que lo hace bueno en algo en particular. Entonces no todo el mundo puede ser excelente en 10 puntos en todos los ámbitos de la vida. Yo no soy albañil y aunque estudie y demás, que primero es algo que no me agrada. Y si vos me decís ahora, levantame una pared, capaz que te levanto la pared, pero si vos sos albañil te vas a matar de risa de cómo yo levanto la pared, ¿tá? Porque no tengo esa chispa, no es lo mío. ¿Sí? Sin embargo, vos que estás escuchando, capaz que seas albañil y vos sí tenés la chispa, y a vos va a ser lo más fácil del mundo hacerlo, no solo porque tenés experiencia, sino porque ya lo llevas dentro, ¿está? Lo tenés instituido en vos mismo. Lo mismo aplica justamente para la magia. A muchos les puede gustar mucho la magia, pero si no tienen esa pequeña chispa también, evidentemente se tiene que tener esto es así. Y puedes ser muy buen practicante y todo, pero vas a quedar ahí en un término medio, o un término medio un poco avanzado, pero no vas a ser, entre comillas, ¿sí? Y me disculparán la expresión, no vas a ser de la elite, ¿sí? De lo que es la alta magia. ¿Por qué? Porque no tenés esa pequeña chispa en la que te hace especial para esto. Para esto y cada cual en su propio ámbito también. Así que, pero, como bien manifesté, quizás vos tenés esa chispa, pero te está faltando ese pequeño detalle. Así que tenés todos los tips para desarrollar todo esto y evidentemente disminuir el porcentaje de que te ocurra una circunstancia como esta, ¿ok? Disculpen que me extienda tanto en el presente audio, ya llevo hablando media hora, pero es realmente de mucha importancia y muchas veces depende un resultado de esto que les estoy dando, porque muchos pueden decir, pero si yo hago todo, ¿qué pasa? Y puede estar pasando esto. Y esto no te lo va a decir ningún mago, ¿sí? No te lo va a decir ningún mago, y no creo que haya algún canal incluso que no haya tocado. No sé, tampoco me interesa, pero creo yo, es una suposición mía, puedo estar equivocado. Pero creo que ningún mago te ha puesto a reflexionar sobre esta circunstancia, ¿sí? De que venga un espíritu y te robe la carga y evidentemente vos no tengas resultados. Y puede ser que pierdas convicción en vos misma o en vos mismo, ¿sí? Y erosione evidentemente tu propia credibilidad en lo que estás haciendo, ¿ok? Así que bueno, y para lo que es el área de membresía, entre mañana y pasado estaré subiendo justamente la técnica más importante de todos para identificar en un 100%, y no digo en un 70%, no, en un 100% que realmente identificás a un espíritu, ¿ok? ¿Cómo tenés que hacer para identificar a un espíritu? ¿Tá? Así que bueno, gente, les mando un abrazo grande. Me disculpen que estoy un poco mal de la voz, pero bueno, hay unos cambios climáticos acá en Buenos Aires y yo ya no tengo 20 años tampoco, así que en cierto modo también me afecta un poco. Les mando un gran abrazo desde Buenos Aires, Argentina, para todos ustedes que me estén escuchando. No me importa el país, de qué país sean, a mí no me interesa. Un gran abrazo para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, como siempre, espero que el material les sea de utilidad para el desarrollo y el crecimiento de cada uno de ustedes. Se me cuidan un montón, ¿sí? Bonita semana y bueno, espero que terminen bonito también el año. Un abrazo grande.